Buenas noches. Primero que todo presento a mi grupo, el cual se encuentra conformado por Jessica Sánchez, Miguel Ángel Amezquita y quien les habla, Ángela María Arango. Con respecto a la pregunta sobre cómo deberíamos dar las orientaciones o instrucciones para el desarrollo de las actividades académicas, pensando en que éstas den respuesta a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, en el foro hemos discutido sobre ello y creo que debemos empezar por los estilos de aprendizaje. De acuerdo a lo encontrado en la bibliografía, los estilos de aprendizaje se pueden dividir en activo, reflexivo, teórico y pragmático. No queremos, sin embargo, ahondar mucho en este tema, pues es bien conocido por todos los del curso, sino que queremos llamar la atención sobre el manejo de estos estilos en los ambientes virtuales de aprendizaje. Considero que debemos ser muy precavidos con ello, pues tratando de hacer la educación más incluyente podemos incurrir en el error de aislar a algunos estudiantes de nuestro curso. De la misma manera es importante atender a las necesidades especiales de algunos estudiantes. Tenemos que crear un ambiente propicio para que los estudiantes se sientan cómodos con lo que hacen y cómo lo están haciendo. Considero además de vital importancia el tema de hacer seguimiento a los estudiantes con sus procesos de lectura del material. En la virtualidad, el material que se comparte se compone en su mayoría de textos que pueden resultar tediosos para algunos estudiantes. Sin embargo, el diseño de una plataforma amigable, la aplicación de la evaluación por competencias con base en los textos definidos, pueden convertirse en la herramienta ideal para saber si lo que estamos impartiendo le está llegando realmente a los estudiantes. Esto es desde mi perspectiva. Ahora los dejo con Jessica, que les hablará de los materiales y herramientas de las que podamos hacer uso en la virtualidad, y con Miguel Ángel, que les hace un resumen más amplio de la pregunta. Muchas gracias. Buenas noches. Sobre los materiales y los contenidos en el aprendizaje virtual, debemos tener en cuenta que estas herramientas hacen parte del proceso de planificación y organización del aprendizaje, contribuyendo a que éste se dé de una manera guiada. Así, los contenidos deben de estar apoyados en una base tecnológica sólida, aportando a que el aprendizaje sea más centrado en el estudiante, facilitando el intercambio de ideas y de experiencias a través de la comunicación, la cual es vital en el aula virtual. Por ello debemos de contar con un mecanismo que facilite la interacción entre el docente y el estudiante. ¿Cómo deben de ser los materiales y los contenidos? Debemos de tener en cuenta que los materiales y contenidos deben de desarrollarse de una manera innovadora y de una manera práctica, que nos ayuden a llegar a los diferentes estilos de aprendizaje que vamos a encontrar en nuestros estudiantes. ¿Cómo hacerlo? Podemos basarnos en los diferentes formatos que hoy existen, bien sean las imágenes o los archivos multimedia, de manera que podamos darle un toque personalizado a nuestros procesos de formación a través de los mecanismos virtuales. Bueno, en relación con la pregunta cómo se deben dar las orientaciones o instrucciones para el desarrollo de las actividades académicas para que éstas atiendan a los distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes, es importante mencionar que el docente virtual debe lograr una integración de las diferentes herramientas tecnológicas que tiene a la mano, como son las herramientas de audio, las herramientas de video, las herramientas de texto, donde puede utilizar imágenes y este tipo de herramientas. Entonces, el docente debe lograr una integración de todas estas herramientas que brinda las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es importante también tener en cuenta que el lenguaje que se utiliza pues dependerá del diálogo que queramos establecer en la moderación de estas comunidades virtuales de aprendizaje. Casi siempre estaremos utilizando un diálogo argumentativo, ¿sí? Pero deberemos combinarlo con un diálogo social y un diálogo pragmático en la medida que sea necesario y que las actividades que planteemos lo requieran. De esta manera podremos ir combinando los diferentes tonos y voces que se utilizan en la moderación virtual.
Es importante también resaltar que las fuentes de consulta y las herramientas que se deben recomendar pues deben estar orientadas a los temas y a los contenidos que se estén tratando. Si estamos hablando de temas muy técnicos, pues lo recomendable es utilizar fuentes de datos, de bases de datos indexadas o revistas electrónicas indexadas. Si son temas no tan rigurosos, podemos recomendar blogs o páginas institucionales que permitan conocer de los temas que estamos abordando. En relación a si se debe o no, dar oportunidades o qué se debe hacer cuando los estudiantes manifiestan a última hora que no han entendido las actividades, es necesario replantear los tiempos y tratar de ser flexibles con el fin de avanzar y de motivar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esto, digamos que en la medida que lo permitan los tiempos establecidos para la terminación de los cursos, obviamente. Asimismo, es recomendable que los mensajes enviados por el docente pues sean enviados casi siempre a la misma hora, una hora estándar, puede ser en las horas de la mañana, de días hábiles, ¿sí? Y en las horas del mediodía para días no hábiles, es decir, para fines de semana. También en el caso de contar con estudiantes con discapacidad, es importante tener la versatilidad y la capacidad de poder desarrollar contenidos, en el caso de discapacidad visual, con herramientas auditivas o podcast, y en el caso de la discapacidad auditiva pues poder desarrollar textos con imágenes que sean fácilmente entendibles por los estudiantes. Así que estas son mis opiniones acerca de cómo se deben dar las orientaciones o instrucciones para el desarrollo de las actividades académicas, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje.